Ok, gracias Señor por otro día que nos das. Gracias por tu presencia. Tu palabra dice que donde dos o tres están en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias Señor. Padre, nos humillamos delante de ti porque sabemos que tú eres Dios. Tú eres nuestro creador, tú eres el sustentador y tú eres el que nos has dado un nuevo día para darte gloria y honra y alabanza, porque sabemos que tú eres Dios. Y fuera de ti no hay Dios, porque tú eres el Dios de toda carne, de toda creación, y tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza. En el nombre de Jesucristo, gracias por estar aquí en tu presencia. Rogamos que tu Espíritu Santo venga para que prepare la tierra, prepare nuestro corazón y nos dé la sabiduría y la revelación de lo que tú tienes para nosotros en este día. Porque Padre, tu palabra dice que tú eres el Dios que tiene siempre cosas buenas para nosotros, ahora en Cristo Jesús. Amén. Te damos gloria y honra. Amén. Como estaba diciendo, la semana pasada estudiamos que tenemos que morir para vivir. Ahora lo que Dios me ha dado es lo que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero antes yo quiero decirle lo que tiene el mundo o lo que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que somos descendientes del hombre, de aquel hombre que Dios puso en el huerto del Edén, que cayó después de que Dios lo había hecho a su imagen. La Biblia dice que lo que tenemos a través de Adán es la ira de Dios, es pecado en nuestra vida y en nuestra naturaleza humana. Tenemos muerte, es lo que dice allá Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Muchos dicen, bueno, pues, ¿qué es muerte? Muerte es separación de Dios eternamente. Dios nos hizo con una bendición que teníamos la relación con Él. Pero cuando el hombre desobedece, esa relación se pierde. Pero por eso vino Cristo, para tener y conseguir esa relación que el hombre perdió en el huerto del Edén. La Biblia dice que sin Dios nosotros somos separados de todas las promesas o bendiciones que Dios nos había dicho y nos dice en su palabra. Lo que tenemos como hijos de Adán es un juicio, y lo que tenemos como hijos de Adán era la ley, que es el Viejo Testamento. Por eso vino Cristo, para que ya no viviéramos por la ley, sino por la gracia y por el amor y la misericordia de Dios, que es a través de Jesucristo. Ahora, Dios a través de Jesucristo nos ha rescatado del pecado. Es lo que dice, vamos a Romanos 5:8. Nosotros hemos sido, como dice la Biblia, afortunados o bienaventurados, como dice la palabra, porque nosotros merecíamos la muerte. Pero a través del amor y la misericordia y la gracia que Dios manifestó a través de Jesucristo, nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Es lo que dice ahí Romanos 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted dirá, ¿cómo es si nosotros ahora a través de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados? Bueno, la Biblia dice que todavía estamos en un mundo caído y que todavía somos hombres, todavía somos carne débil y a veces pecamos, pero por eso Dios nos deja su palabra y en primera de Juan 1:9 dice que si pecamos, nos arrepintamos inmediatamente, y Dios es un Dios de misericordia y un Dios de nuevas oportunidades. Es lo que tenemos ahora a través de la gracia, a través del amor que Dios manifestó a través de Jesucristo. Pero no nada más eso. Ahí en el mismo, estoy haciendo esos estudios, pero para no estar brincando y todo eso, en el mismo capítulo
que comenzamos en ese mismo capítulo, casi vamos a estar todo el tiempo. Pero dice en el versículo de 18 del capítulo de Romanos 5, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Como le estaba diciendo, por Adán, no importa qué tan buenos seamos nosotros, teníamos una heredad y era el pecado y la muerte. Pero por la justicia que Dios manifestó a través del amor, a través de Jesucristo, la justicia de Dios ha venido a nosotros. Por eso, aunque a veces, como personas, a veces le fallamos, no nos condenemos. Vengamos a Dios con un corazón sincero y Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando reconocemos que caímos, cuando reconocemos que fallamos, vayamos a Dios y digámosle: Dios, he fallado, perdóname, ayúdame. Por eso Él mandó el Espíritu Santo. En el principio, en los primeros discípulos o en el transcurso de los apóstoles, Dios les dijo: no se muevan, váyanse a tal parte, allí esperen el poder para que puedan ser testigos y lleven el evangelio del reino de Dios. Nosotros, no importa que seamos todavía personas débiles, podemos anunciar al mundo. Aquel que no conoce a Jesucristo o aquel que no ha recibido a Jesucristo. Digo esto porque a veces, compartiendo al Señor, muchos me dicen: oh, yo lo conozco, oh, yo voy a la iglesia. No importa dónde vayamos, no importa lo que hagamos, si no lo hacemos a través de la palabra y a través de Jesucristo, toda sea obra buena o obra mala, esa no nos reconcilia con Dios. Solamente la sangre de Jesucristo. Por eso Jesucristo vino para morir. Él no tenía por qué venir a morir y a pagar por el pecado, pero por el amor y la misericordia de Dios, Dios mandó a su Hijo. No tengamos, vamos a decir, no tengamos por abajo lo que el Señor Jesús vino a hacer. Muchos dicen: bueno, pues dice la palabra, Dios es amor y Dios me perdona, sí, pero Dios nos perdona por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No porque nosotros seamos muy buenos. Dice un pastor: nosotros no somos una joya, hemos sido levantados de lo peor del mundo, pero no porque éramos quienes éramos, sino porque el Hijo de Dios vino a pagar el precio. La Biblia dice que la paga del pecado era muerte, y la muerte esa está en todos. Muchos dicen: bueno, pues ¿para qué voy o hago esto? Algo es de morir. Déjame decirle: sí, pero ¿a dónde va después de la muerte? La Biblia dice que cuando Dios o Jesús hizo la parábola del Lázaro y el rico, muchos dicen: bueno, pues ya murieron, pasaron a otra vida y amén. No. El que muere en Cristo Jesús, un día va a resucitar y un día vamos a verlos. Fue lo que aquel rico le dijo a Abraham. Si Abraham murió, ¿por qué estaba vivo? Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que la nueva vida que Dios nos quiere dar y nos ofreció a través de Jesucristo es realidad. No es un cuento, no es una historia, es realidad. Tenemos que creerla. Porque Él solamente vino, siendo Dios, a morir para pagar por nuestros pecados. Ahí en el mismo capítulo de Romanos 5, el versículo 17 al 21, Él nos dice que nos ha dado vida eterna. Muchas veces dicen: ¿dónde está esa vida eterna?
Si Abraham, que fue el padre de la fe, él creyó que Dios le iba a levantar a su hijo, que iba a ofrecer y que lo ofreció en sacrificio, del cual Dios le había dado la promesa que de él iba a levantar naciones, reyes, príncipes, pero sin embargo Dios le dijo, ofrécemelo. Dice que él creyó que así como él se lo había dado, él podía levantarlo. En el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la gracia o por la justicia de uno vino todos los hombres la justicia de vida. Nuestra vida natural vino un día, pero vino afectada. Pero ahora en Jesucristo ha cambiado esa transgresión del hombre a la justicia de Jesucristo. Por eso dice que el justo vino para morir por nosotros. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Abraham, siendo hombre de descendencia o de pecaminosa, él recibió la justicia de Dios. Y no dice que porque era Abraham o porque Dios lo escogió, no dice porque él creyó a Dios y obedeció a Dios. Hay un comienzo de nuestra vida y es creer en Dios y obedecer a Dios. Sin eso nosotros no podemos recibir lo que Dios ya nos ha dejado. Por eso la justicia de Cristo en nosotros viene a cambiar esa naturaleza. Sin la justicia de Dios, nuestra justicia, dice la palabra, que es como trapos de inmundicia. Nuestra justicia no es nada. No importa qué hagamos, no importa que le demos a nuestro vecino o a la persona más indicada lo que nosotros tenemos, podemos darle todo. Pero si no creemos lo que Dios nos dio, que es la misericordia y el amor a través de Jesucristo, eso no es nada. Por eso dice allá en el libro de Corintios, cuando está hablando del amor, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, todo lo que hagamos puede ser bueno y de bendición para otros, pero no para bendición, para recibir la promesa y la vida eterna. Dice el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No podemos, otra vez lo digo, no podemos, o el hombre no puede recibir lo que Dios nos ha dejado por su justicia, sino solamente por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos lograr? Con una relación con Dios a través de Jesucristo. Ahí está otra vez. Jesucristo, porque Jesucristo es el camino para recibir lo que Dios nos ha dejado a través de este libro. Este libro no es un libro de historia. Antes yo este libro no lo abría porque me aburría. Yo quería ver monitos y imágenes y cuantas cosas. Pero cuando yo recibí a Jesucristo, este libro vino a ser como algo deseable, así como es un pie de manzana, un ice cream que desea uno. Esta palabra vino a ser porque vino el Espíritu Santo a revelarme el contenido de este libro.
Sin el Espíritu nosotros este libro es aburrido. Este libro, mis abuelitos me decían, es un libro sagrado, no lo toques, no lo malmodees. Una vez me dijo una persona, oye hermano, ¿por qué tú tienes tu Biblia toda rayada, toda escrita? Le digo, porque esta palabra, le digo, a veces en mi mente todavía no la capta toda y tengo que señalar versículos que son de bendición para mí. Este libro es sagrado, pero no para mi vida si yo no lo meto en mi vida. Este libro es solamente una copia que Dios nos dejó para seguir lo que Dios nos pide que sigamos para poder recibir lo que necesitamos. Yo necesito una vida eterna, yo necesito salud, yo necesito fe para creer que Dios, cuando estoy triste, cuando estoy pasando en desiertos, Dios va conmigo. Siempre recuerdo lo que nos enseñaba el mundo de las pisadas. Cuando las pisadas van en la arena del mar, hay un corito de eso. Que a veces nosotros creemos que estamos solos, pero Dios va con nosotros. Por eso hay dos huellas, una del peregrino y la otra del Señor que va con nosotros. Dios no nos deja si estamos afinados con Él. Ahí en el versículo 11 de Romanos 5 dice, y no solo era esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos ha reconciliado a través de Jesucristo. Si caminamos con Él y creemos que Él es el Señor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La Biblia dice que la ley vino a través de Moisés. Abraham vivió antes de Moisés. Porque dice que Abraham fue justificado si no había pecado o no había ley que lo señalara. Muchos dicen, bueno, pues yo hago esto y esto y esto porque ya es la ley, pero por la ley nadie es salvo, ni mucho menos consigue la vida eterna, sino solamente por la justicia de aquel que vino a justificarnos, que fue Jesucristo. Jesucristo debe de ser el centro de nuestra vida y el centro de nuestro caminar. O sea, yo siempre digo, la palabra de Dios es la guianza para decirme en dónde voy caminando. Muchas veces el proverbio dice que los caminos del hombre delante de su mente, de su creencia, todos son buenos. Como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. No. Todos los caminos no llevan a Dios. Por eso dice que estrecho es el camino a la salvación, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Por eso muchos caminan por eso, porque es agradable por un momento. Déjeme decirle, yo antes, aunque yo era según el mejor, yo llevaba vicios en mi vida. Y después de que yo consumía ese vicio, otro día era el lamento. Y decía, ya no lo vuelvo a hacer. Pero como el pecado reinaba en mí, al siguiente día lo volví a hacer. Porque primeramente caminaba por la ley. Yo no soy igual que el otro. Siempre estamos midiéndonos con otro. No se mida con otro, mídase con Jesucristo. Porque es el hombre perfecto, es la imagen perfecta que Dios quiere que nosotros tomemos. Dios
necesita o requiere obediencia, porque a través de la obediencia nosotros podemos agradar a Dios. Por eso cuando Dios le dijo a aquel primer rey que Israel escogió, Dios no lo escogió, Israel lo escogió. Y por eso falló, porque él quería caminar en lo que su mente le decía. Un día sale a la guerra y ve al enemigo que ya viene contra él, pero Dios le había dicho, o el profeta le había dicho, no comiences a atacar al enemigo hasta que hagamos sacrificio a Dios. El profeta se tarda, Dios nunca se tarda. El profeta es un hombre de Dios que habla de parte de Dios. Y si es un profeta de Dios, tenemos que obedecerlo, porque él no habla de lo que tiene adentro, sino de lo que Dios le dice que hable. El profeta le digo, espérame, en tal parte allí vamos a hacer el sacrificio y luego Dios te dará la victoria. Muchas veces como personas queremos ayudarle a Dios y hacemos las cosas, muchos agarramos el dicho, ayúdate que Dios te ayudará. No, deje que Dios lo haga solo, porque de Dios son las batallas y de Dios son las guerras. Por eso dice, las guerras no se ganan con caballos ni con ejércitos, sino por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 5 de Romanos nos dice, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nunca hagamos que nuestra justicia nos lleve a Dios, porque no puede suceder, nunca, ni en ningún lugar. Solamente la justicia que viene por parte de Dios podemos llevarnos a Dios. ¿Pero cómo? Por la obediencia de Jesucristo en nosotros. Ahora, Dios a través de la obediencia, Él se agrada de nosotros. Y cuando Él se agrada, la abundancia de gracia viene y se manifiesta en toda área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos halagarnos a nosotros cuando hacemos algo bueno, porque no lo hacemos porque somos buenos, sino porque la misericordia y la gracia de Dios está en nosotros. Nunca recibamos, por eso grandes hombres de la Biblia han caído, especialmente el príncipe de este mundo. Cuando él se creyó que él podía estar arriba de Dios, Dios lo destronó. Porque la Biblia dice que nadie es merecedor de gloria, solamente Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Nunca se alabe usted, porque esa alabanza no es gloria. Deje que otros lo alaben para que eso sea efectivo. Dios puede darle gloria a usted cuando usted se humilla delante de Él, porque Él dice, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso la soberbia trajo consecuencias en aquel ángel o arcángel o querubín que dirigía la alabanza en la presencia o en el reino de Dios. Pero el día que dijo, bueno, pues no puede ser mejor que Dios. No. Y por eso nosotros no podemos enorgullecernos o decir, voy a hacer esto, al cabo yo puedo. Déjame decirle, podrá hacerlo en esta vida, pero las consecuencias un día van a ser delante de Dios y vamos a pagar esa consecuencia. Por eso la Biblia dice que
Un día daremos cuenta de nuestras palabras y de nuestros hechos a Dios. No vamos a escapar. Yo siempre veo y oigo lo que está pasando en esta vida o en este mundo, pero todo no es una consecuencia. Todo es que Dios está manifestando y completando lo que los profetas profetizaron en los tiempos pasados. Nada es una suerte o algo que nosotros tenemos que sorprendernos. Si usted conoce la palabra, todo está pasando como la palabra dice. Yo estaba oyendo la noticia de lo que está pasando hoy y luego mi esposa dice, bueno, pero ¿por qué no pasó así y así? Bueno, le digo, porque Dios tiene el tiempo. Y el tiempo no lo podemos nosotros ni atrasar ni adelantar, porque todo está ya sentado. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para estar listos, porque el Señor viene. El Señor viene, pero como dice la palabra, por una iglesia limpia, por una iglesia preparada para recibir a su Señor. Mi pregunta sería, ¿estamos preparándonos en esta vida para la venida del Señor? El Señor viene para darnos a cada uno conforme a nuestros hechos que hicimos en esta vida. Ahí donde está, medite por un segundo, y si usted quiere, nunca es tarde, reconciliarse con Dios, es el momento. Si usted ve todo lo que está pasando, no es coincidencia, no es algo que va a pasar, no, es algo que ya se está cumpliendo y se va a cumplir. Ahí donde está, incline su cabeza y dígale a Dios, Señor, ayúdame a entender y a comprender de que soy pecador y que necesito de ti, que necesito una vida no para muerte, sino una vida para resucitar en una vida contigo. Ahí donde está, haga esta oración, y si esto lo hace de todo corazón, Dios lo escucha. Dios no está lejos, Dios está cerca de cada uno. Repita estas palabras. Si lo hace de corazón, Dios va a hacer algo en su vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Yo creo tu palabra y tu palabra dice que soy pecador. Señor, perdóname. Señor, yo sé que tú viniste y fuiste a la cruz para llevar mis pecados. Señor, gracias por venir y morir en esa cruz. Lo que te pido, Señor, en este momento es que me perdones y me des el espíritu para reconocer que necesito ayuda y que necesito reconciliarme contigo para un día estar contigo. Gracias, Señor, por perdonarme, y gracias, Señor, porque desde hoy en este día yo te ruego que sea tu espíritu en mí, dándome el hambre, dándome la sed de tu palabra y dándome la dirección para reconciliar mi vida pasada y así estar contigo en el día venidero. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme y gracias por ir a la cruz por mí. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.